Bueno, primero quiero decir que felicito a las autoridades del colegio, a Roberto y a Fabiana, por la iniciativa. Realmente me parece que es una iniciativa que tiene un impacto importante, y creo que tiene impacto porque lo realiza justamente una institución que nos representa, que representa algo del ejercicio profesional y del saber de los psicólogos en Tucumán. Y entonces entiendo que eso es justamente lo que permite que esto pueda, bueno, tener su efecto, ¿no? Y también agradezco la invitación a participar y agradezco mucho la buenísima voluntad que veo en los voluntarios y en los tutores para armar este dispositivo que sabemos, bueno, no nos es familiar. Creo que en estas épocas de aislamiento justamente hay que estar más cerca del lazo con los otros. Freud dice, ante la pulsión de muerte, Eros es lo que nos puede sacar de ahí, así que entiendo que, bueno, sobre esto se refiere este dispositivo, y la idea es, bueno, ponernos todos a pensar de qué se trata, ¿no? ¿Qué me interesaba transmitir hoy o poner a pensar en el grupo? Que fueron algunas ideas que surgieron con el trabajo con los voluntarios, con otros tutores, incluso con Fabiana, y es tratar de transmitir una lógica para pensar estos pedidos que surgen, y cómo pensar el dispositivo de esta atención como un dispositivo muy acotado, ¿no? La primera pregunta que podemos empezar es, bueno, pensar por qué alguien consulta a un psicólogo o a una psicóloga. Voy a tratar de ser lo más simple posible en esta transmisión. Y uno puede decir, bueno, que nos consultan cuando un sujeto supone que el malestar que tiene refiere a un saber que desconoce, ¿no? Un saber que no sabe, podemos decir inconsciente, lo diría el psicoanálisis, y que supone que otro sabe sobre eso, ¿no? O sea, ese sería como el circuito tradicional, podemos decir, de la demanda. Vengo para que resuelva este problema, o sea, esto que no tenía antes, ¿no? Intento devolver como un estado anterior, y para que me diga qué me pasa. No necesariamente es porque quiera saber, ¿no? El sujeto sobre eso no es una demanda necesariamente de saber al inicio, pero esa demanda implica que hay una pregunta en el sujeto, un enigma, algo que le refiere a un saber sobre por qué le sucede lo que le sucede. Entiendo que esa función del saber tiene que ver con esta oferta que hace el colegio, ¿no? En donde de alguna manera nosotros en principio nos ofreceríamos como sabiendo qué es lo que hay que hacer en situaciones como esta, ¿no? Cuestión que no es tan claro, pero por lo menos hay una suposición de saber. La pregunta es si la urgencia, pues podemos tomar este modelo para pensar estos pedidos, tienen esta misma lógica, ¿no? No necesariamente, no se presentan como una demanda, aunque sí hay un llamado, bueno, eso ya vamos a ver, pero en general la urgencia, yo tengo mis anotaciones acá como para no enredarme mucho. En la urgencia, lo que irrumpe en general tiene que ver con la angustia, ¿no? Y que la angustia nos hace acordar un poco a lo que Freud planteaba de las neurosis actuales, de la neurosis de angustia, en donde dice lo que principalmente irrumpe son síntomas somáticos, la necesidad de la descarga motora, los síntomas somáticos, que me parece importante por ahí indagar si los sujetos que consultan presentan este tipo de síntomas, sensación de opresión, dificultad de respirar,
No se olviden que justo ese tipo de síntomas en este momento coinciden precisamente con los síntomas del coronavirus, ¿no? O sea que, bueno, no me parece un detalle menor. Ansiedad, dificultades en el sueño, al momento de dormir es cuando nos surgen los principales, a veces, miedos, ¿no? Se exacerban esos miedos, palpitaciones. Bueno, en términos generales uno puede decir, bueno, que el cuerpo irrumpe. O hay, dice Freud, una toxicidad de la libido, ¿no? Lo ponía en esos términos. Y decía Freud, no hay tramitación psíquica. ¿Qué quiere decir? Que no hay atribución de un sentido a esto. No sé por qué me pasa esto, me angustio, me siento mal, pero no sé por qué, ¿no? No logra el sujeto localizar algo que le dé algún sentido, alguna significación a esto que le irrumpe en el cuerpo, ¿sí? En ese sentido, de alguna manera queda como tomado por lo actual, ¿sí? Y no lo ligamos necesariamente a hechos vividos o a situaciones anteriores. En la urgencia, si bien no presenta un llamado, digamos, la lógica de una demanda, en realidad, en el sentido de que hay necesariamente una atribución de saber a otro sobre el enigma de lo que me pasa, sí es un llamado, y es un llamado como urgente, que requiere como de una prisa, y algo del tiempo que está alterado en esta urgencia, y lo que pide es que se restituya un orden simbólico que nos enmarcaba la vida, ¿no? Este orden simbólico que nos ordena los días. De hecho, si nos ponemos a pensar lo que a nosotros nos sucede en este momento, me parece que a todos podemos tener esta experiencia, es que en estos días no habría mucha diferencia entre el feriado que es hoy, por ejemplo, el domingo, que fue ayer, y el miércoles, que vamos a estar en la misma situación, y va a ser un día hábil, por decirlo de una manera. No hay ahora esta regulación de lo que marcaba la diferencia simbólico entre los días, se altera, ¿sí? De alguna manera. Entonces, ese orden que nos ligaba, digamos, de alguna manera al otro, se desvanece y impacta en el sujeto al estilo del trauma, ¿no? Y les voy a leer la frase que había comentado en esa especie de, no es un modelo, es una línea de orientación para pensar cómo dirigirnos al sujeto, que lo traumático, dice Freud, es una experiencia de desamparo. Un encuentro con el peligro que Freud califica de real y que conecta con un aumento de excitación que se apodera del individuo y ante el cual se encuentra desarmado, nos dice Colette Soler, y dice, digamos que todos son desplazamientos de la angustia fundamental, que es la angustia del aumento de una excitación intratable, es decir, angustia del retorno de una experiencia de desamparo. Desamparo con el que estructuralmente venimos al mundo y que de alguna manera nos instaura en la relación con el otro, que nos permite recubrir algo de eso real a través de lo simbólico, ¿no? En la actualidad vivimos en una época en la cual podemos decir estamos como casi hay como Colette Soler le llama la época del traumatismo, pero hace un juego ahí porque el traumatismo aparece como agujero, en el sentido de que estamos siempre en estado de alerta permanente, ¿no? Desde las situaciones de inseguridad, el acoso, la violencia, las guerras, y ahora el virus, ¿no? Esta pandemia nos hace estar en un estado permanente de alerta, que Freud le llamaba esa espera angustiosa. Es como estar en relación al destino, como estar sometido a un poco a esa relación. La urgencia pide prisa, entonces, pide que se resuelva ese desorden y que nos habla del desamparo en el que se encuentra el sujeto.
Brignoni dice, el desamparo es una situación que tiene dos cuestiones. Por un lado, el sujeto no tiene cómo regularse solo, que es lo que tiene que volver a intentar reencontrar, un modo de regularse solo, si puede, y se encuentra frente a estímulos internos, pensamientos, afecciones somáticas, las pulsiones, ante las cuales no tiene escapatoria, ¿no? Y hay una sensación en donde no hay a quién recurrir, ¿sí? Esto, en general, uno lo puede pensar claramente en la crisis de angustia que planteaba Freud, ahora de alguna manera llamada ataque de pánico. Quizás se encuentren con este tipo de situaciones, muy ligados a las manifestaciones somáticas que Freud habla de la neurosis de angustia, y donde siempre hay ideas referidas a la idea de muerte, ¿no? Sean propias de seres queridos o ideas de abandono, de que el otro no me va a olvidar, ¿no? Suponen haber llegado al límite en donde lo que se vislumbra es como un desastre, el riesgo de agresión, de muerte, la desaparición. Esa es de alguna manera la relación del sujeto ante esta situación que nombramos como desamparo. Dice Brignoni, la respuesta a esto tiene dos caras. Una es dar el objeto que calma o que colma esa pulsión. Podemos pensar en el modelo del alimento, ¿sí? Pero la otra es nombrar eso, recubrir con palabras eso, que tiene que ver con la forma en la cual estamos atravesados por el lenguaje. Entonces, cuando se amamanta, no es solo la leche, ¿no? Está el acunar, el cantar, el hablar, el acariciar, etcétera. Entonces, humanizar es justamente recubrir eso con significantes que van ligando a un sentido. Digo esto porque algo de esto quizás es un poco la operación que nosotros podemos hacer ahora. Entonces, en la urgencia se pierden las referencias que nos sostenían y algo irrumpe de angustia que de alguna manera extravía el lazo con el otro. Podemos pensar que en la espera hay una relación con el otro, ¿no? Estamos esperando que el otro nos conteste, que el otro nos mande, nos clava el visto, ¿no? Que estamos esperando la respuesta, pero en esa espera con el otro, a veces lo que irrumpe es la angustia, ¿no? Cuando estamos a expensas del otro, irrumpe esa angustia y emerge en fantasía. Podemos decir que el otro me puede dejar, que el otro quiere mi desaparición, etc. Con lo cual, una de las características, dice Sotelo, de esta urgencia, en esta irrupción de la angustia, es que los sujetos no pueden armar una hipótesis, que sería una suposición de saber, sobre eso. No hay, la angustia sería una ausencia de saber, ¿no? No hay saber sobre eso, sobre por qué me pasa eso. Una hipótesis refiere a justamente esta cuestión, un saber, al menos poder pensar en que tiene que ver con un saber, y nuestra función a veces puede ser la de favorecer o dar a suponer esa hipótesis, ¿no? Ya vamos a ver bien a qué me refiero. No digo acá que sea interpretar para nada, sino marcar que hay un saber en relación a eso. Esto a veces no surge de decir una interpretación, sino de marcar una pregunta. Por ejemplo, si esto ya le ha ocurrido en otras circunstancias, en qué circunstancias, cómo los resolvió, ¿no? Si esta sensación de angustia lo puede remitir a otras experiencias. Ahí lo que uno va a instaurar son lo que los autores como Sotelo, Velaga plantean, una instancia de demora, que Brignoni dice, bueno, es difícil pedirle a alguien que tiene una urgencia en donde lo que está
muy, lo que está obturado es la cuestión del tiempo, que tenga tiempo, ¿no? Que se tome un tiempo. Sin embargo, ella dice, ahí lo que hay que introducir es hacer entrar la posibilidad de un saber sobre eso, ¿no? De que eso tiene una significación y que eso tiene que ver con una forma de recubrir esa irrupción del cuerpo a través de lo simbólico, ¿sí? Que pueda suponer que una hipótesis sobre lo que irrumpe como urgencia. Eso permitiría de alguna manera restituir cierta condición del otro, ¿no? Cierta condición que nosotros después lo podemos pensar como condición de transferencia necesaria para algún trabajo en relación a alguna terapia. Muchas veces este trabajo preliminar de la urgencia es justamente favorecer esa restitución de la relación con el otro. Un otro que es, el tesoro de los significantes, o sea, que hay ahí un lugar de saber, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay que interpretar? No, no precisamente, pero sí podemos hacer preguntas que inviten a suponer que esto está asociado no solo al estado actual, sino que pueden remitir a algo de la historia personal del sujeto, ¿sí? A veces es una pregunta, no necesariamente tiene que ver con una afirmación nuestra. Acá hay cuestiones para pensar en que si bien el coronavirus y esta situación de aislamiento nos afecta a todos, cada uno va a responder desde su propio fantasma. Entonces, bueno, tendremos sujetos fóbicos que responderán desde una lógica, digamos, que armará una lógica de relación a su vida pensada desde ahí, o sujetos paranoicos que desde ese lugar digamos, justificado por la situación del aislamiento, establecerán una relación con la defensa, con una amenaza. Esto, por supuesto, que es, descuento lo siguiente, que como colectivo tenemos también la función de insistir con las recomendaciones de aislamiento provisorio, de la necesidad de los cuidados ante esta situación, como también la función de recomendar, ligar y religar a la relación con los demás, aunque sea de manera virtual, porque esto, de alguna manera, retomo lo anterior, Eros es lo que nos sacaría un poco de esta sensación de desamparo, ¿sí? Tratar de sostener el lazo con los otros y con las cosas que nos gustan para poder ligarnos, digamos, al Eros, en el sentido de, digamos, podemos pensar en algunas personas, las llamadas depresivas, que no les interesa nada, que no hay interés por el mundo, ¿no? Entonces, intentar ligar a las cosas que nos gustan es una manera de poder, religar a los objetos del mundo. También creo que hay que tener cierto cuidado con no aumentar la exigencia actual de tener que estar bien, ¿no? Tampoco, y sostener el ideal a veces superyoico, y hay que soportar a veces el aburrimiento, cierta bulia que nos puede causar esta situación impredecible, no sabemos hasta cuándo estaremos en esta situación, pero tratar de que siempre se puede orientar una salida posible, ¿no? Entiendo que en ese sentido esa función tiene que ver con recubrir algo de lo real por lo simbólico. Me parece importante pensar, también esto lo tomo de Sotelo, de Brignoni,
importante pensar los modos en que se puede presentar, y esto nos permite orientarnos en relación a la clínica. Ellos dicen, bueno, se presenta en general de dos maneras. Ellos hablan de la urgencia en los hospitales. Ya voy a plantear una idea que se me ocurre diferente, pero que en general se presentan de dos maneras, o como angustia o como certeza. Esto quiere decir, o como ausencia de saber en la angustia, o como total saber, como es la certeza, lo cual ya nos daría una pequeña indicación clínica de si estamos en el campo de la neurosis, en el campo de la psicosis. Ellos plantean no hay mucha consulta, ¿no?, de la perversión. Mi idea es que quizás en este mundo virtual puedan aparecer algunas, digamos, consultas más en ese orden, pero ahí nos angustiaríamos nosotros, ¿no? O sea, si unos se presentan del lado de la angustia, otros del lado de la certeza, estos serían más bien consultas para angustiarnos a nosotros, como para ir ubicando algunas diferencias clínicas para ver cómo responder desde ahí, ¿sí? Me parece que es interesante de este dispositivo también que para ver cómo responder en cada caso y para evitar el desamparo de los voluntarios, estamos los tutores y la gente del colegio y esta red que se arma, que nos permite también tomar una pausa para responder estas urgencias, ¿sí? Creo que también está en nosotros poder aceptar que podemos establecer una pausa para poder pensar cómo responder a veces, ¿no? Y en ese sentido estamos nosotros para alojar, y el grupo de voluntarios que cada uno tiene para alojar esas dudas. Bueno, una última cuestión que surgió en estos días y que me parece importante, estuvimos conversando con Fabiana y nos parece importante trabajar esto, es qué hacer ante solicitudes de iniciar tratamiento con el consultante, ¿no? Ya lo hemos pensado en el grupo y sé que es una pregunta que circula por el grupo de los tutores. Yo pongo a pensar y pongo a rodar estas ideas para ver qué podemos armar entre todos. Para mí implica pensar un par de cuestiones, por lo menos, cuestiones que incluso creo que pueden entrar en contradicción entre sí. Trato de ubicar algunas coordenadas de esto. Primero, creo que la transferencia es en primera instancia hacia el colegio de psicólogos. O sea, el colegio se erige ahí como un lugar que representa algo del saber de los psicólogos, ¿no? Y nos representa en cuanto al ejercicio profesional. Después está un segundo momento, podemos decir, yo lo voy a llamar así, pero puede no ser muy exacto, en donde cada voluntario al tomar el pedido, permítanme que le diga así, corporiza algo de esa transferencia. ¿Qué quiero decir? Que puede haber, y esto en mínimos detalles, el tono de voz, la cadencia con la que habla, si es hombre o mujer, las palabras que usa, los efectos que puede generar, enlaza libidinalmente, ¿sí?, vamos a decir, a ese colega. O sea que hay algo de lo real también ahí, de que hace cuerpo en la transferencia. Y probablemente puedan recibir pedidos, ¿no?, de continuar, de iniciar un tratamiento, que creo que es lo que hay que pensar. Ahí diferencio los pedidos que puedan recibir a partir de esta intervención de que alguien ofrezca ahí donde no hay pedido, ¿sí? Incluso, bueno, vamos a mencionar, porque también es importante, hubo una denuncia en un caso de una consultante que pedía cambiar porque, bueno, entendió que había una oferta del otro lado
Y eso creo que también hay que pensar los efectos de ese tipo de cuestiones, ¿no? La demanda es engañosa, entonces por lo menos hay que pensarla. Nunca pide lo que dice pedir. Cada uno podrá ir pensando estos ejemplos, pero entiendo que lo que hay que poder ubicar es que uno está en un dispositivo muy particular, que estamos organizando entre todos, que tiene un modo acordado de 1 a 3 consultas, que no indican una terapéutica y que puede tener como efecto la derivación, la resolución de esa situación angustiosa o el inicio de un tratamiento en algún momento. Y lo que entiendo también es que este contrato de trabajo que estamos armando entre todos tiene que ver con el Colegio de Psicólogos. Entonces, todo lo que hagamos repercute en todos nosotros, en la profesión y en la percepción de la profesión que tiene la población de nosotros. Entonces entiendo que ahí hay que ser cuidadosos, digamos, en relación a esta respuesta, ¿no? Hay situaciones que ya sabemos, las situaciones de ideación suicida, de trastornos psiquiátricos de base. Siempre es importante si el consultante está referenciado con algún colega psicólogo o con algún psiquiatra que siga referenciándose a esos colegas o a esos profesionales. En caso de que sea una urgencia, están los hospitales, digamos, disponibles, ya tenemos los números. En casos graves sabemos que pueden consultar a esos servicios. Si lo que tiene que hacer es derivar a otro colega en caso de insistencia, o podría pensarse la posibilidad de que una vez terminada la cuarentena, si la persona quiere consultar, seguramente está muy bien, pero ahí ya es otro dispositivo, no forma parte de este dispositivo del servicio de asesoramiento, ¿sí? Me parece que poder establecer esa diferencia es importante para poder nosotros sostener nuestra palabra en relación al dispositivo en el que nos encontramos. Porque, a ver, también uno puede pensar que puede suceder que alguien en estas circunstancias recién puede hacer un pedido, ¿sí? Hay gente que puede estar con sus malestares hace mucho tiempo y aún así puede hacer el pedido recién ahora, dadas las circunstancias. Y que a veces derivar quiere decir que no necesariamente engancha en esto que yo le llamaba esa corporización de la transferencia, y a veces ese pedido se pierde. Pero sí me parece importante que se espere, que se pueda mantener para después, ¿sí? Yo particularmente me parece que creo que es muy difícil iniciar un tratamiento en condiciones in absentia in effigie, diría Freud, es decir, sin la presencia real del cuerpo en ese encuentro, ¿no? Pero bueno, eso también es algo que se verá con el uso de ese tipo de dispositivos. Me parece que no hay tampoco tanta experiencia con respecto a eso. Otra cosa es continuar vía virtual, online, telefónico, videollamada, con alguien con el que ya se viene manteniendo una relación transferencial. Dice Mariela Gardich, un caso que atendió hoy, me dijo que pensaba iniciar terapia cuando esto pase. Me parece que está bien, que a veces el efecto de este trabajo es instaurar justamente esas condiciones de transferencia, de poder referirse a un otro a quien hacerle la pregunta, ¿no? Y que esta es probablemente un efecto no necesariamente buscado, pero sí un efecto posible de instaurar este dispositivo, ¿sí? Lo que no me parece recomendable es que si uno establece un dispositivo y acuerda
cualquier cosa, ¿no? Y después no cumple con eso, lo que estamos haciendo es hacer caer nuestra propia palabra. Me parece que en ese sentido no nos deja parados en un buen lugar, digamos, para poder sostener un trabajo, ¿no? Un tratamiento. ¿Cómo podemos hacer para bordear la angustia que nos trae el sujeto? Y hay que hacer hablar. A ver, no podemos, por eso es, cuando alguien puede suponer alguna hipótesis sobre eso, y si esto está referido a situaciones anteriores, y ya le pasó, y tiene que ver, ¿no? Ahí algo se va bordeando de esto, aunque sea, por ahora es el trabajo que se haga, me parece que es una manera de bordear esa angustia y darle un sentido, ¿no? Creo que eso es el trabajo que nosotros podemos hacer. De hecho, siempre es intentar bordear, es recubrir lo real con lo simbólico, ¿sí? No sé si eso se entiende bien. Dice, otra cosa importante, Cristian, es recordar que aquellas sensaciones, experiencias resultan esperables para la situación actual, un poco de abulia, tristeza, miedo, no está mal sentir eso. No, me parece que no hay que, no sé si es muy bueno sostener la exigencia de que estamos todos pum para arriba, divirtiéndonos. Uno puede aprovechar esta experiencia, seguramente se podrán generar nuevas cosas, pero tampoco quiere decir que vamos a estar contentos y muy bien y eso sea un problema, ¿sí? Pregunta, considerar otro llamado, ¿dónde está Mariel Santos? Acá. Considerar otro llamado más allá de lo previsto por el dispositivo sería una alternativa que modere el pedido de terapia online como un modo de transición hasta que se levante la cuarentena. Y yo creo que eso también hay que pensarlo en función de cuánto dure la cuarentena. No sabemos cuánto va a durar la cuarentena. Ya se habla de que probablemente hasta el 6 de abril se extienda y en algunos casos puede ser un mes más, 2 meses más, con lo cual quizá, tampoco podemos, quizá se pueda dejar abierta la posibilidad de que si esto se extiende mucho, bueno, puedan restablecer algún contacto, aunque sea espaciado, ¿no? Me parece que esto se me ocurre ahora, estoy pensando en voz alta, porque tampoco sabemos, o sea, hay ahí algo de la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Entonces tampoco podríamos evitar, también es algo que se me había ocurrido, que alguien nos llame a las 11 de la noche porque tiene el celular, tiene agendado el número, ¿sí? Bueno, estas cosas pueden pasar porque uno se ofrece y si se ofrece algo de esto vuelve, ¿no? Se tiene que estar dispuesto a de alguna manera saber que estas cosas pueden pasar. Me parece importante lo que dice Mariel. Yo creo que en realidad depende de cuánto dura la cuarentena y eso dependerá de cada caso y de la insistencia y cómo lo puede pensar. Me parece que es algo que lo puede conversar con el tutor, conversar con el grupo, ¿sí? Iremos viendo. Cristian dice, sería primero nombrarla, ponerle palabras, darle un lugar de existencia, un lugar donde sea el contenido. Sí, es ofrecerle algo ligado al saber, al nombrar, ¿sí? Como Constanza, ¿qué se hace en caso de que ellos contacten? ¿Qué quiere decir? Sin haber arreglado antes, ¿se responde? Sí, se puede, bueno, eso habrá que ver, se puede responder y se escuchará qué es lo que pretende ahí. No todos los pedidos son pedidos, a ver, nos pueden pedir también para saber si cumplimos con lo que dijimos o no.
¿no? Si vamos a pisar el palito, por decirlo de esa manera, ¿sí? Me parece que hay que pensar la demanda en cada caso. En base a esto, ayer en una intervención ante la pregunta ¿y usted no podría estar angustiada?, generó un efecto de templanza. No lo entiendo, Julieta. A ver, en base a esto de la exigencia... en una intervención ante la pregunta ¿y usted no podría estar angustiada?, generó un... Sí, creo que hay que dar lugar a que no responder a la exigencia de estar bien, ¿no? A veces uno lo poco que puede hacer es como conectar una... A ver, es que es muy difícil sin poder pensar en el caso por caso, ¿no? ¿Cómo sería? Podemos por lo menos suponer un sentido. No sé si aportar el sentido o a conectar dos ideas que estaban separadas, que el sujeto no las conecta, como suponiendo que hay una relación en esas dos ideas, pero no necesariamente, por eso digo, no es interpretar, pero sí es suponer que hay un sentido. ¿Se entiende la diferencia? Sí, por eso es que yo a veces planteaba en esta especie de preguntas que pueden orientar, es si esta situación ya la vivió, ¿no? Si algo remite a alguna otra situación anterior y sobre todo cómo resolvió, porque en estas circunstancias necesitamos como ofrecer una salida, pero que sea del mismo sujeto, ¿no? No es una salida que nosotros le proponemos como ni ideal, ni en base a nuestra experiencia o a la teoría o lo que sea, sino que hay algo de la experiencia del mismo sujeto que por ahí le permite salir de esta situación de angustia. Julián, lo que decía al comienzo del desamparo estructural, inermidad, me remitió al concepto de cuño uyoniano, en desuso, pero que se podría ayudar. El SIPDA, no sé a qué te referís. A mí me hace acordar al concepto de Ulloa sobre la ternura, ¿no? Que dice es lo contrario de la crueldad, es intentar, digamos, encontrar en el otro algo amable, pero en el sentido de, entiendo yo, como del propio desamparo también. Sí. Una salida posible para el sujeto en base a experiencia previa. Sí, me parece que algo de eso podríamos orientar, pero eso también implica suponer un saber, ¿no? Ahí, en relación a esto, instaurar que algo se puede saber sobre eso, sobre lo que aparece como real en este momento. El llamado que atendí, dice Lucrecia, esta persona que estaba angustiada hacía silencio y esperaba una respuesta. Creo que también esperan un encuadre, saber cómo manejarse. Sí, pero esa respuesta, si no tiene que ver con los significantes del sujeto, no me parece que... O sea, uno puede esperar entonces que alguien le diga que todo va a estar bien, que habría como alguna garantía de que todo va a estar bien. Puede ser que necesite eso, pero en realidad son cosas que hay que averiguar. ¿Mm? En el caso que no tuvo anteriormente una vivencia igual, ¿qué podríamos aportar? Bueno, me parece que hay que poder escuchar qué fantasías acompañan esta experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que intentar armar algo en relación a darle un sentido a esto que pasa? Puede estar relacionado con experiencias anteriores, yo creo que sí, pero si no lo logra ubicar por ahí, bueno, qué cosa, desde cuándo se siente así, qué cosa que escuchó, qué cosa que pensó, puede relacionarlo con eso, intentar como ligar a algún sentido posible, ¿no?
Julián, síndrome de inmunodeficiencia psicológica adquirida. No lo había escuchado. María Paula Quintar. En mis llamados ya habían tenido estas sensaciones anteriormente, pero se solucionaron sin mayor saber de cómo se superó. Se solucionaron sin mayor saber. Bueno, a veces lo que uno hace es descubrir, a ver, qué lógica tiene ese cómo se superó, y encontrar una lógica que lo describa, ¿no? A ver, ¿cómo les puedo explicar? Una vez trabajando con una reciente colega que terminaba un trabajo de investigación en la facultad, o sea, investigaba sobre intervenciones en relación a la urgencia, y ahí lo que se lograba ubicar es qué es lo que había tenido eficacia, ¿no? Que alguien pueda, por ejemplo, instaurarse como alguien que tranquiliza, como de esa restitución de un otro que pueda tranquilizar en ese momento. O sea que por ahí lo que uno puede encontrar en ese relato es qué lo tranquiliza al sujeto en ese momento, ¿sí? Que produce como este reordenamiento simbólico que en algún punto puede empezar a procurarse, ¿no? Me parece que por ahí es una forma de pensarlo. Ya no sé cuál vi. En los medios proliferan las guías con consejos sobre cómo sobrellevar la cuarentena. ¿Qué valor le das a eso? He visto algunos así de reojo, no he visto muchos. A veces me da la impresión que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Me da la impresión que plantean como una situación ideal en donde los sujetos van a querer estar bien, empezando por ahí, cosa que no deberíamos suponer, que tampoco debemos suponer que nos llamen para curarse o aliviarse de los síntomas, muchas veces no. Ya Lacan dice, a veces nos llaman para ver si estamos en condiciones de sacarlos de esa relación con sus síntomas, con lo que no es lo mismo que pensar que el sujeto quiere estar bien. Sabemos que tiene una tendencia a no estar bien, al mal vivir, decía Jean-Claude Milner, con lo cual no necesariamente, y a veces da la impresión que en estas guías de consejos presentan como situaciones en general hasta ideales, me parece, y no contemplan, digamos, claramente no contemplan la tendencia al goce, la pulsión de muerte, ¿no? Cierta fijación de los sujetos con el síntoma, y eso ya para mí plantea una dificultad, porque bueno, al no plantear eso, o tampoco se plantean situaciones que hacen a diferencias de estructura, de diagnóstica, ¿no? Entiendo que no es lo mismo responder a un sujeto que se está parado en una certeza de, ¿no?, podemos decir paranoide, a un sujeto angustiado en relación a sus ideas de que se va a morir. Digo, y en este sentido las guías es como que no diferencian, no establecen diferencias, pero por un lado las guías en general, lo cual puede ser una orientación, plantean como un para todos igual, y sabemos que no respondemos, ni nosotros respondemos todos igual,
¿sí? Entonces me parece que uno lo puede tomar, pero tiene que saber que se resuelve caso por caso, al menos a mí esa es la experiencia, ¿sí? Silvina, ¿cómo que signifique cómo lo superó? ¿Como que haga un insight? No, a veces como que el sujeto en el relato uno lo que hace es extraer la lógica de cómo pasó eso, pero el sujeto cuando lo cuenta no lo sabe. Entonces uno ubica la lógica de cómo eso sucedió, o le puede dar, como advertir o mostrar, mire usted cuando le preguntó a tal o conversó con tal o pudo encontrar en tal una forma, eso la tranquilizó, o sea, es como sustraerle una lógica a eso que relata, ¿sí? A veces es solamente eso, ¿se entiende? Hoy no se escucha, se sigue haciendo. Claro, Silvina, eso es que el sujeto ya está advertido de esa forma, ¿sí? A ver, no sé si estoy muy arriba. Hasta el perfume. Hoy me hicieron que me pinte hoy, ¿sí? Uno anda enojota acá en la casa, ¿sí? Eso fíjense el efecto de la cuestión de la ausencia de la mirada del otro. A ver, Fernanda, creo que poder escuchar y darle ese lugar a la persona para que nos cuente qué es lo que les pasa ya es pacificador. Después iremos viendo qué cosas van surgiendo y con qué recursos cuenta para poder ayudarlos a sobrepasar. Sí, yo creo que ya el hecho de que ante un llamado hay una respuesta, ya para el sujeto es como el reencuentro con un otro que responde, que aloja, ¿no? Gerardo, ¿cómo apuntar a ligar algo de la historia sin abrir dimensiones que en este dispositivo no podrían ser atendidas? A veces es muy corta esa pregunta. No digo que esto sea una indagación al estilo del análisis, pero a veces simplemente es muy corta indagar algo muy puntual que permita o suponer un saber o ligar a una lógica que le permita al sujeto restituir esa relación con el otro, con lo simbólico que lo ordenaba, ¿sí? Laura, mi pregunta tiene que ver con el concepto de duelo. ¿Podemos orientarnos con este concepto para pensar lo que está aconteciendo? ¿Sería el duelo por el futuro que tenía imaginado de alguna forma? A ver, me parece que la cosa es como la incertidumbre. Sobre el duelo. A mí lo que se me ocurre pensar, pero queda abierta la pregunta, se me ocurre algo en relación a la cuestión de la falta. Lacan dice, hacemos el duelo por aquellos de quienes fuimos su falta. Y la angustia puede aparecer ahí donde ya sabemos que la frase tiene que ver con que falta la falta, pero lo voy a explicar. Cuando suponemos que ya no le hacemos falta al otro, ¿no? Vamos por decirlo de una manera, si alguien hizo de su vida, la causa de su vida era ser la esposa de alguien y eso se rompe, falta, el otro ya no necesita de mí, ¿no? Así como aparece en el tango, ¿no? Que ya no me necesitas, etcétera. Me parece que algo de eso aparece en la angustia,
o incluso en la idea de que el otro puede pedir hasta mi desaparición, digamos, en algún punto. Puede ser una versión muy terrible. O que, por ejemplo, pensemos en una persona mayor que está sola, que no se puede conectar con sus seres queridos, que si bien están virtualmente, puede llegar a fantasear qué le pasaría si se muere y quién la va a encontrar y dónde y quién va a estar, se van a olvidar de ella, qué va a pasar, ¿no? O sea, esto puede ser una fantasía a escuchar un poco qué es lo que pasa. O sea, me parece que también es importante indagar un poco, mínimamente, qué es lo que está alrededor de esa angustia, ¿sí? Qué es lo que va como armando fantasías en relación a eso, ¿sí? Porque a veces si eso no se puede escuchar, por más recomendación que haya, no calmamos o no se puede disminuir la angustia, ¿sí? En el caso que atendí dice, a ver acá, Ada. Al momento de finalizar la comunicación surge la ansiedad clara de un nuevo contacto o seguimiento. ¿Te puedo llamar si me siento mal otra vez? Pacificaría al consultarte, pedir que haga un mensajito escueto, 48 horas o 72 contándonos si evolucionó bien. Sí, me parece que se puede, en este caso, dar a la primera llamada, o era ya cuando establecían, digamos, el cierre de este contacto. Me parece que dice abrir ese mínimo espacio de intercambio puede ayudar a que si solo se ponga límite al desborde de la consulta, dado que tiene nuestro número. De todos modos, ante agravamiento de estado anímico de la patología, si la hubiese, seguramente volvería a llamar y ahí se determina la necesidad o no. Sí, creo que hay que saber que uno abre esta puerta, ¿no? No sabemos qué puede generar, y iremos viendo caso por caso. Para eso también está el grupo de los colegas, con el tutor o la tutora, que me parece que también es un modo de pensar estas situaciones. Sí, creo que el hecho de que haya una respuesta a la llamada ya por lo menos vehiculiza esa angustia, ¿no? Hay ahí a quién llamar. Sí, a la primera llamada sí se habló de que podían ser hasta más o menos entre 1 y 3, digamos, contactos o llamadas, y que incluso también puede ser por un mensaje, a ver si se encuentra bien, si está mejor, ¿no? Sí, creo que eso lo van determinando ustedes en relación a cada caso. Si es una persona que está sola, si es una persona que puede tener contacto con gente, si vive con gente. Bueno, me parece que eso va como variando, depende de los casos, ¿sí? Bueno, no sé si cualquier cosa mantenemos, podemos preguntar en la página, digamos, en este grupo cerrado, o alguna pregunta que surja también se pueden consultar acá. Y voy a tratar de subir un par de textos, no son específicos de esta cuestión, pero sí me parece que permiten ubicar algunas cosas, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna cuestión, ¿no? Bueno, de nada, Fabiana, muchas gracias a vos y a todo lo que está haciendo el colegio. Bueno, nos vemos, hasta luego, suerte, y estamos acá con ustedes, cariños.